Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Enfrentar los cambios culturales en vez de encerrarse miedosamente en lo conocido. Respecto de la cultura, Francisco se refiere a un problema actual provocado por los enormes y rápidos cambios culturales que nos toca vivir. Afirma que los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana una cosa es la substancia y otra la manera de formular su expresión. Y añade de manera inmediata: a veces escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden es algo que no responde al verdadero evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la substancia. Ese es el riesgo más grave. En este pasaje el Papa se refiere a un aspecto de los cambios culturales actuales, el que tiene que ver con la comunicación del Evangelio. El contexto se concentra en el lenguaje con que se trata de expresarlo y se apoya en la distinción que hizo Juan XXIII en su discurso al inaugurar el Concilio Vaticano II, entre la substancia y la formulación de una doctrina. Pero Francisco va más allá de la dimensión teórica de esa distinción, porque la preocupación, ante todo lo que sucede, es en la práctica pastoral. Ahí el problema se hace más complejo, porque en la comunicación se encuentran el comunicador y los receptores de su mensaje. Y nadie puede asegurar a priori que ambos interlocutores comprenden el mensaje de la misma manera. En efecto, todo depende del horizonte cultural en que se mueven. El lenguaje es un elemento quizás el más importante, pero no el único de ese horizonte, en el que hay además valoraciones, representaciones, símbolos, gestos y otros lenguajes no verbales, y acciones, y todos estos elementos entran en juego en el proceso de la comunicación. El comunicador o emisor que quiere comunicar un mensaje sabe lo que quiere transmitir, al menos se supone que lo sabe. Es decir, tiene un determinado contenido que comunicar. Lo que tiene que hacer es expresarlo en el lenguaje verbal y no verbal, que a él le parece más apropiado. Lo que hace entonces es ir del contenido a la expresión. Los receptores de su mensaje, en cambio, reciben lo expresado por el emisor y para lograr llegar a lo que ha querido comunicarles, tienen que comprender el mensaje. Para ello tienen que hacer el camino inverso, es decir, tienen que ir de lo expresado al contenido. Basta pensar en los muchos malentendidos que se dan en la vida cotidiana para tomar conciencia de que la comprensión de un mensaje no siempre coincide con el contenido que el emisor quiso comunicar. En el texto que estamos comentando, Francisco subraya el peligro que corremos en la Iglesia de aferrarnos a una determinada formulación del Evangelio sin preguntarnos si los receptores de nuestros discursos logran llegar al contenido que les queremos comunicar, y no por mala voluntad, sino simplemente porque algunas formulaciones, debido a la rapidez actual de los cambios culturales, corresponden a una cultura muy diferente a la de ellos. El problema comunicacional que plantean los cambios culturales que se producen al interior de una determinada cultura es análogo al que se plantea cuando se intenta expresar el Evangelio de manera adecuada en diferentes culturas que coexisten en un mismo tiempo. A veces, cosa cada vez más frecuente en el mundo actual, también en un mismo espacio, en un mismo país, en una misma ciudad. Expresar el Evangelio en una determinada cultura es un proceso análogo al de la encarnación del Hijo de Dios
en nuestra condición humana. Hoy se da este proceso al nombre de inculturación del Evangelio o de la fe. Si intentamos tomar en serio los cambios y las diversidades culturales, inevitablemente vamos a tener el Evangelio encarnado e inculturado en una pluralidad de las diversas culturas. Pero esto, según Francisco, no es obstáculo, porque podemos ver en la historia de la Iglesia el cristianismo que no tiene un único modo cultural, sino que permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Amén.